Listo, empezamos. Aguanto, entonces, a ver, ya. Bienvenidos una semana más a nuestro programa Economía y Finanzas. Bienvenidos a la audiencia de Radio Guacabil KH 830 AM de la ciudad de Guayaquil y a la audiencia de KH Radio que nos acompaña también desde el 90.9 FM en nuestra ciudad. Y un gran saludo a aquellos que nos siguen desde el dial 94.9 en la península de Santa Elena. Gracias por estar una semana más al economista Leslie Rodríguez, al economista Gonzalo Cucalón, al ingeniero José Javier Orellana y al economista, el sensei, como le dicen ahora, el economista Adolfo Arias. Bienvenida Leslie, ¿cómo estás? Un saludo cordial para toda la audiencia de Radio Huancavilca y bienvenidos al programa de Economía y Finanzas. Gonzalo, Arias. bueno, aquí ¿sigue en Italia? Sigo en Italia y Bueno, aquí gracias. saludando a todos los oyentes de nuestro programa. Un fuerte abrazo y ya que estamos saliendo de la pandemia, pues, pero igual hay que andar con cuidado, ¿no? Gonzalo. Sí, señor. Hola, hola a todos nuestros oyentes. Un gusto estar una semana más aquí en Economía y Finanzas. Mi querido José Javier, cuéntanos. Nada, buenos días a todos nuestros oyentes, buenos días al panel. Viendo que el Eco Arias es del Napoli, no una camiseta rosada le veo. Veo que la economista Rodríguez ha mejorado su gusto en colores de fútbol, de equipos de fútbol, ¿no? Ahora pasó al azul. No lo creo, pero no A pasa ver, nada. Economista Leslie, cuéntenos. Hablemos de la noticia más importante en el plano económico de esta semana. Cuéntenos de esos 51 millones de deudas que tiene su equipo Barcelona. ¿Qué te parece si primero vemos los titulares y luego hablamos de las deudas de todos los equipos? Y salieron los del otro equipo, ¿no? Salieron, Como que se preocupan. No digan nada, que usted está de rosado, Eco Arias. Ellos están rosado, pendientes. fucsia. Están pendientes. Bueno, veamos los titulares de la semana. Mercados bursátiles cierran con buenas ganancias la semana y también el quinto mes del año, mayo, que ya prácticamente lo concluimos, ¿no? Estados Unidos sale de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, por estar controlada por China, según expresiones del presidente Donald Trump. Estados Unidos confirma su peor dato del PIB desde la crisis financiera, con una contracción del 5% en el primer trimestre. La Fed alerta que las empresas estadounidenses tienen problemas para retomar su actividad. Bruselas aspira a movilizar 600.000 millones de dólares del sector privado para el tema de la reactivación, ¿no?, económica. En Alemania, el comercio minorista sufrió un desplome del 12% en abril, el mayor de su historia. Donald Trump amenaza con regular o cerrar firmas de redes sociales, aunque ya hizo la aclaración de que es a Twitter, ¿no? Pero yo creo que a todas las tienen en la mira. Veamos lo que ha pasado aquí en nuestra economía. Petroamazonas retomó su producción normal de 423.370 barriles de petróleo por día el 28 de mayo del 2020. Y eso que no tiene estados financieros auditados. Ah, sí, todavía no. Pues gran parte de las empresas del Estado no las tiene. Acuérdense que el Banco Mundial hizo un préstamo para que se ponga en orden toda la contabilidad de las empresas estatales, pero todavía no concluye eso. ¿Y habrá llegado el dinero? Es la pregunta. Quienes ganen $5,000 mensuales y empresas que no han visto afectados sus ingresos deberán adelantar pago de impuestos, anunció el presidente. Sobre precios, noticias del día a día en el Ecuador. De todos lados se cuecen habas, Gonzalo, ¿no? Ay, Dios mío. El ministro de Economía y Finanzas del Ecuador señaló que liquidó las dos operaciones de repo que se contrataron en agosto y octubre del 2018. Esta es la última noticia que dicen que ha pagado, que ha adelantado nuevamente un crédito, ¿no? O sea, adelantó el pago. Ajá. Pero podemos explicar más tarde porque claro, realmente se vio forzado a hacerlo. Bueno, ya veremos eso en el desarrollo del tema. Gobierno adeuda 887
millones de dólares al Seguro Social. No ha hecho ni un solo pago en lo que va del año. La eterna historia. La eterna historia. Todo desde que yo me acuerdo, es que yo era chiquito, cada más o menos 3 meses sale. Gobierno le deuda 1.500 millones al IES. Gobierno le deuda 600 millones al IES. Gobierno le deuda 400 millones al IES. Eso es la eterna historia de nunca acabar. Barcelona debe plata. Perdón, otra historia. Bueno, veamos qué pasó. De Barcelona. Gracias, José Javier. Sí. Veamos qué pasó con los índices bursátiles rápidamente. El Standard & Poor's esta semana ganó 3.01%, tiene una pérdida acumulada de 5.77%. El índice, el Nasdaq 100, ganó 1.50% en la semana y tiene una ganancia acumulada de 9.42%. El índice, el Dow Jones, esta semana ganó el índice de los industriales 3.75%, pero tiene una pérdida acumulada de 11.06%. Me permiten unas palabras ahí. Sí, ha habido algo muy interesante en los mercados americanos. Ha habido un cambio en el movimiento de inversiones de los techs a los bancos. O sea, es algo que en cierta manera se puede interpretar que Wall Street está considerando que la recuperación económica va a ser muy rápida. Entonces ha habido un cambio, ya ha habido un poco de abandono de los techs y el dinero se está moviendo más hacia los procíclicals, ¿no? Bancos, empresas de autos, porque por ejemplo la venta de autos en Estados Unidos ha aumentado, especialmente autos usados, ha aumentado casi 4 veces fuera de lo normal. Ya Ford está empezando, o sea, hay en las ciudades especialmente que tienen transporte masivo, la gente está prefiriendo comprar vehículos, lo mismo pasa en China. Entonces es un fenómeno bastante interesante, vamos a ver cuánto dura, pero sí ha habido este movimiento, ¿no? Por eso es que tú ves el Dow Jones subiendo mientras que el otro está bajando. Sí, pero recuerda que tiene más industriales. Recuerda que para la economía la venta de los vehículos usados realmente no pesa, y lo que sí pesa es la de los vehículos nuevos, y la venta de los vehículos nuevos en Estados Unidos ha caído 42%. Pero depende, o sea, a ver, ese es ¿de qué fecha la caída? Abril. Del mes de abril. Claro, hay que ver cómo resucita mayo, porque ahorita es que está saliendo la gente de nuevo, ¿no? Y sí. Todas las empresas, como aquí en Ecuador hemos notado, están promoviendo las ventas, ¿no? Sí, no pero, sé tú, pero yo la gente está saliendo efectivamente, se está comenzando a mover, pero recuerda que tienes un nivel altísimo de desempleo en estos momentos, ¿no? Claro. Entonces, el que te compra el vehículo normalmente es la clase media, la clase trabajadora, son los que afectan los niveles de venta de los vehículos nuevos, porque los vehículos de dinero que no ha tenido impacto económico, pues ellos tienen el Bentley y el carro de la alta gama, que es distinto, ¿no? Bueno, pero también acuérdate una cosa, que la mayor parte del desempleo es la clase media baja y baja. Así es. O sea, la clase media no ha sido tan impactada. La clase teletrabajo, que le digo yo en Estados Unidos ahora. Los que más han perdido trabajo ha sido camareros, gente que está en la economía de servicios donde el distanciamiento social sí los ha afectado, ¿no? Donde interviene la mano de obra directa. ¿De acuerdo? Claro. De acuerdo. Pero bueno, disculpe economista, pero esta era básicamente para dar una razón por qué ese cambio. Sí, y ya que hablaban del tema de empleo, pues llegó como a 40 millones de desempleados pues, en Estados Unidos esta semana, ¿no? Me parece que el porcentaje que es 12%, me parece haber visto. No más, ya 14%. Ya estaba 14%. 14%. Ya estaba por 20%. Del total de los trabajadores, el desempleo ya está por el 20%, 22%, por ahí está. 22% es una cifra, bueno, lo podemos revisar durante el transcurso del programa. Lo que pasa es que tú tienes un porcentaje de empleados en Estados Unidos que entre la ayuda económica del gobierno Trump, los $1.200 y más la ayuda de desempleo, están ganando más desempleados que empleados. 14.7%, la cifra estaba de memoria, no estaba tan perdida. 14.7% es el índice ahorita actualmente de desempleo en los Estados Unidos de Norteamérica. Ya, pero acuérdate que eso es hartísimo. Que te dan, no, pero la figura de desempleo que ellos te dan está 2 semanas, 10 días retrasada. Oh, por supuesto, sí. Ese 20 y pico por ciento fue una charla que escuché hace poco. Pero bueno, digamos que también es especulación, porque así mismo vamos con 2 semanas de retraso. Yo te digo que
los parques de Orlando ya comienzan a abrir y ya sé que ya en junio comienza toda la actividad económica casi de su normalidad. Walmart contrató casi 250.000 de personas. Así es. Entonces, yo creo que esa cifra es básicamente la cifra que nos va a servir de referencia, como el 14-15%. En términos absolutos, la cantidad de personas desempleadas ha pasado a los 40 millones de personas. Sí, señor. Claro. Pero sí, es que en eso es lo que decía, 40 millones. Estados Unidos hay más o menos 110 millones de hogares y la mujer, el trabajo en los hogares en Estados Unidos es mucho más de los dos, ¿no? Papá y mamá y a veces hasta los hijos. Mucho más no, es de los dos. Porque ahí no llega la señora María, como le dice el economista. El hijo adolescente trabaje. Por eso. Sí, ahí no es que yo vivo gratis. No, para mí como Leslie, que está esperando que llegue la esperancita. Allá no hay esperancita, allá se camella. José Javier, yo ya he vivido sola, he vivido en Estados Unidos y en Europa. Hazme el favor, yo ya sé lo que funciona. ¿Cuándo viviste en Estados Unidos? ¿En Estados Unidos he vivido? En España. He vivido en Oakland, California, así que... Oakland. Bueno. Así que... Justo enfrente de San Francisco, quiso decir. Así es. Bueno, veamos qué pasó con el precio del oro. Subió el precio a $1,734,97 la onza Troy, 0.02 subió y tiene un incremento de precios acumulado de lo que va del año de 13.91%. El precio te de digo la plata, que es sorprendentemente bajo. Es sorprendentemente bajo que el oro no esté en niveles de $2,000. Me impresiona que no haya subido más. Pero mira cómo se comportaron los mercados. Mayo pero eso ha sido una buena recuperación. Estos dos fenómenos se deben al hecho de que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha inyectado una cantidad importante de dinero al sistema financiero. Yo estoy de acuerdo con Alberto. O sea, Wall Street no cayó más porque Fed salió a defenderlo. Y la gente no se asustó, si no el oro estuviera en niveles de 2,000 y pico. Y mira los mismos índices bursátiles, mira cómo están ganando. Mayo fue muy bueno. Entonces, ya estamos cerrando mayo. Hay que ver cómo se recupera la economía, ¿no? Estamos todos, o sea, Wall Street y la realidad están separadas, ¿no? Los índices te dicen, sí, está todo bien. Vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿no? Bueno, yo creería, recordemos que hay una frase que dice que nadie le gana a los mercados, ¿no? Y en los mercados existen, como ahí estamos aquí, Fed, perdón. Nosotros aquí estamos 5 y te aseguro que alrededor del negocio de Wall Street debe haber unos 5 millones de personas, ¿no? Haciéndole cerebro y matemáticas a todos los mercados, a la evolución y al comportamiento. Y un poco siempre está adelantado. Pero la frase es nadie le gana al Fed. No, nadie le gana a los mercados refiriéndose a la gente que especula el mercado. No, pero la reserva, o sea, la frase en Wall Street es nadie se pelea contra el Fed. Bueno, o sea, si el Fed te tira tanta plata, la plata tiene que ir al lado. Bueno, ingeniero Orellana, usted tiene la última palabra, así es. Entonces, no, lo que pasa es que, a ver, piensa lo que son las tasas de interés. La tasa de interés a 10 años de Estados Unidos es menos de un punto porcentual. El Banco de la Reserva Federal siempre va a hacer todas las medidas posibles, va a tomar todas las medidas posibles para tratar de estabilizar el crecimiento económico y asegurar el empleo de una nación. ¿Ya? Pero cuando estamos hablando... Los objetivos que tiene. Sí, así es. Cuando estamos hablando del movimiento de los mercados del bursátiles, cuando tú te hacías la aseveración de que una cosa es cómo se está moviendo la calle y otra cosa es lo que hacen los mercados bursátiles en tema de precios y valoración de sus acciones, ¿no? ¿verdad? O de sus activos, que por supuesto existen otros componentes. Aparte de que hay un análisis de la prospección del mercado en el futuro, además también hay el componente que es bien importante en el capitalismo que se llama especulación. Y que, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra correcta? Greedy, ambición, no es ambición, bueno, el deseo de la gente de siempre tener más dinero y acumular más dinero, ¿no? Entonces, avaricia, esa es la palabra correcta. Gracias, Leslie. Leslie la conoce. Entonces, eso también es un impulso de los mercados y sobre todo cuando intervienen la banca de inversión y los fondos, los hedge funds o los fondos de riesgo, ¿no? Entonces, eso hace que nadie pueda ganarle realmente el mercado desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de inversionista. Y cuando el mercado se está apuntando para un lado, pues básicamente es un movimiento de manada y ahí están, ¿no? Va a ser muy complicado que a estas alturas de la vida, con el dinero tan barato que hay,
con la permisión de que el sistema financiero intervenga, los precios caigan más de lo que ya han caído. Es que ese es el punto, el dinero está súper barato. Sí, o sea, así el problema es cuando el dinero no puede permanecer tan barato. El dinero está regalado, o sea, tú puedes, un margin call para un americano, una cuenta broker normal, cita, está en el 1%. Sí, señor. Y entonces, y eso es lo que te presiona al alza los precios, o te los mantiene por lo menos estables en los mercados financieros, ¿no? Mercados bursátiles, para ser exacto. Entonces, por eso es que no vemos ese como resquebrajamiento entre las calles o las actividades reales y los precios de los activos, los precios financieros los precios de los activos financieros. Y todo esto para que el público, más o menos a donde estamos apuntando, es que, claro, o sea, nosotros estamos hablando que Dow Jones crece y al mismo tiempo hay 40 millones de desempleados, pero va por este tema, ¿no? Que los activos financieros y el mundo real no necesariamente se alinean, ¿no? Porque el mundo de Wall Street es especulativo, te está pensando en 6 meses de anticipación, sí, señor. ¿no? Sí, señor. Y no nos olvidemos que siempre buscan, los fondos de inversión siempre buscan asegurar una renta, porque hay muchos fondos administrados que representan grandes asociaciones, grandes uniones o grandes sindicatos. Y entonces ellos lo que buscan, fondos de retiro, son fondos de largo plazo y lo que buscan es mantener la renta en el tiempo, ¿no? Uno de los más famosos de donde vivió Leslie en Estados Unidos, CalPERS, California Pension Education, es el fondo de los profesores de California. Que no, tiene una cantidad de plata inmensa porque tiene el retiro de todos los profesores, ¿no? Y California si California fuera una economía, fuera la cuarta, quinta economía del mundo. La quinta, tengo entendido, sí, efectivamente. Si fuera una economía independiente. Es bastante importante dentro de la economía de los Estados Unidos y del mundo. Bueno, sigamos. Economista, sigamos, que después nos vamos aquí de retórica con el ingeniero José Javier Orellana y la audiencia nos cambia el diálogo. Precio de la plata terminó en $17.84 la onza Troy, 0.85, sí, 0.85% subió en esta semana y tiene una baja de precio acumulada de 0.45%. Leslie, el petróleo, $33.59 el barril, solamente 0.54 subió esta semana, y había venido subiendo 14. Cerró en 35. Viene subiendo en 14, 15, 31, 18, 13 y esta semana 0,54%. Y la caída de precios en lo que va del año, 44,99%. ¿Qué es lo que está sucediendo con el petróleo, Leslie? Claro, o sea, de un mes a otro ha subido el 70-80%, pero de un mes a otro. Entonces, sí. Pero a la larga, comparados con precios del año anterior, pues obviamente hemos tenido una caída. Y bueno, esperando que nuevamente vuelva el equilibrio entre la oferta y la demanda, todavía tenemos ese exceso de oferta. Sin embargo, ya comienza a verse en la reducción de las plataformas activas, especialmente en Estados Unidos, que se han reducido ya casi a niveles que existían en verano del 2009. Este dato de las plataformas es importante para la oferta porque no le va a decir, no predice la oferta actual, sino la que más o menos se daría en 4 meses, porque de esto va a depender el nivel de inversión que tengan en los países cada vez que existe en un mayor gasto de exploración, de explotación. Entonces, cuando hay cada vez más estas plataformas abiertas o activas, pues entonces usted se incurre con estos gastos, o sea, o se prevé que va a haber un aumento de la oferta. Por lo pronto, ahora es lo contrario, se prevé que en los próximos 4 meses esa oferta se sigue reduciendo y bueno, y la demanda, todavía la expectativa de saber qué va a suceder con el consumo. Si bien es cierto, hemos visto una disminución por el confinamiento que existió en algunos países, pero sería interesante, por ejemplo, algún dato como dijo José Javier, ¿qué pasaría de aquí aquí al corto plazo? Posiblemente cambien nuevas formas de usar, por ejemplo, el transporte público, las personas están más reacias a usar transporte público y prefieren mejor por temas de la enfermedad tener su propio vehículo y eso podría llegar a disparar el consumo de combustibles y por lo tanto, pues eso fortalecer aún más la demanda.
En todo caso, pues esas son las noticias. La única noticia interesante del mercado petrolero pues es la que ha pasado en Venezuela. Recuerden que Venezuela es uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo. Sin embargo, tiene una infraestructura bastante obsoleta y eso ha llevado a que ha tenido que hacer una importación de gasolinas en vista de la escasez que ha existido en ese país de gasolinas, y lo ha traído pues de Irán. Irán básicamente justamente son dos países que tienen problemas con Estados Unidos, y Irán les está haciendo llegar vía marítima, vía aérea, como sea, les está haciendo llegar combustibles justamente a un país que, con las mayores reservas de petróleo, pero que como no han tenido acceso a las refinerías que estaban en Estados Unidos, pues no pueden refinar su producto, y tampoco hay el dinero ni las inversiones para hacerlos tampoco en su país. Y por lo tanto, pues ha sido también duramente golpeado con la caída del precio del petróleo, una economía que básicamente depende del petróleo, mucho más que la de Ecuador. Así que por un lado hay esa escasez y también hay escasez del gas, el gas de las cocinas. Así que eso es lo que pasa ahorita en el mercado petrolero. Sí, un par de puntos en eso. Para el tema nacional, ¿no? Ahora que se pasó, estamos a esperas del reglamento de Petroecuador para lo que sería la importación de combustibles. El diésel está alrededor, a mercado internacional, está alrededor de $1.06. Y la gasolina está un poquito más cercana al dólar, ¿no? Pero por abajo, 90 y pico de centavos, ¿no? Que indicaría que básicamente todavía el Estado estaría ganando a un precio de $1.75 en la extra, pero quizás no sea el precio de $1 del diésel, quizás sea un poco mayor porque ya está a niveles de 1.6 centavos. De ese lado. Del lado de Venezuela es triste, en un país que producía 3,5 millones de barriles, ahora no, ni siquiera produce 500,000, produce menos que Ecuador. Triste para eso, mala gestión en general. Oiga, pero lo sorprendente es que celebran la llegada de este cargamento como si fuera un gran logro, y eso entiendo que no les va a durar para más de un mes lo que llega ahí en gasolina. O sea, no es ninguna solución, simplemente es un paño húmedo en una herida bastante profunda. Le salió poético, es totalmente de acuerdo. El economista Arias parece que tuvo que irse, se nos alejó. Se pusieron ahí de esperancita. Sí, se nos alejó, parece que algo le pasó. Seguramente los señores del CNEL le pasaron alguna factura de último momento y lo dejaron en el aire. Bueno, pero podemos hablar un poquito porque, por ejemplo, el tema sí, claro, de cómo va a ser la importación de combustible en Ecuador a esperas del reglamento de Petroecuador para julio va a ser bastante interesante, ¿no? ¿Cuál será la reacción? En una entrevista tuve previo, yo dije que probablemente como estamos en deflación, la inflación creada por el alza del diésel no va a ser tan impactante, probablemente va a ser un neto. Esa es mi teoría, ¿no? Bueno, el tema es que la fijación del precio nacional ha sido siempre fijo. Y la verdad es que cuando, por ejemplo, en el caso de la gasolina super, que se mencionaba de que ya estaba liberada, no tenía el subsidio, simplemente te lo ponían un valor fijo, y la gasolina super pues ha fluctuado, como ven, a lo largo de este tiempo, y para el consumidor no ha visto ese resultado o ese reflejo de esa eliminación. Bueno, ahora recién cada ha 2 sido... meses cambian el precio. Exacto, pero es que los precios normalmente se liquidan cada 2 semanas, por lo menos en el tema del gas, se liquidaba cada 2 semanas las importaciones que se hacía de gas. Entonces, no tienes que esperar 2 meses para poder, y especialmente porque no hay tanto almacenamiento de producto limpio, así que no tiene mucho sentido. Casi que haces las importaciones y por las mismas vas consumiendo. Entonces no tiene mucho sentido que las tengas como que si estás almacenado por mucho tiempo y por lo tanto vas a salir de ese producto por 2 meses. Entonces yo sí creo que sería interesante en el tema de los combustibles, cómo van a hacer ese traslado hacia el consumidor final, algo que no ha estado acostumbrado a las personas, ¿no? Sí, porque teoría... interesante, Leslie, porque yo todavía sigo esperando que como el petróleo hace un mes estuvo a 0, ya baje un poco más la gasolina de lo que ha estado aquí. Mira, mi teoría para los dos es que el gobierno quiere hacer plata, entonces no quieren rebajar el precio de la super porque están ganando allí como están ganando en la extra. La extra estaba a 92 centavos hace una semana, o sea, el equivalente al extra a nivel internacional. Y yo no creo que 75 centavos cueste traerla de allá, ponerla acá, pasarla por los poliductos. O sea, eso debería ser máximo unos 40 centavos. Y ya...
Bueno, eso ya nos quiere decir algo, o sea, que estamos pagando un impuesto por realmente lo que cuesta, o sea, no hay una liberación, estamos pagando un impuesto. Tenemos un impuesto verde en la gasolina. Que de hecho esto es común, por ejemplo, en países de Europa, que se pagan impuestos, o sea, que ni siquiera es que no están subsidiados, es que se pagan hasta impuestos por comprar combustibles. Claro, el troncomóvil antes pagaba un impuesto de verde, ahora va a pagar el impuesto en el combustible, básicamente. El troncomóvil antes pagaba el impuesto verde y para mí siempre ha pagado el impuesto en la gasolina porque la gasolina nuestra rinde el 45% menos de lo que rinde la gasolina en otras partes del mundo. Entonces, aunque aparentemente sea barata, realmente es más cara. También, pero la parte... O sea, dicho en otras palabras, ahora, el mismo vehículo en otras partes del mundo te rueda 45% más que con esa misma cantidad de combustible lo que te rueda aquí. No, yo totalmente de acuerdo, pero esa es la parte del consumidor, ¿no? De las gasolinas extra, eco, super. La parte diésel es la parte política, ¿no? Ya recordemos lo que pasó en octubre. Entonces, ahora lo que yo veo difícil es que, digamos, que el diésel suba a $1.10, pero tienes un fenómeno deflacionario en toda la economía. O sea, deflacionario quiere decir que estaban bajando los precios. Cualquier persona que ha salido de la calle, hay cualquier cantidad de gente en el trabajo informal vendiendo frutas, vendiendo audífonos, etcétera. Sí, pero no así, a ver, pero no, todavía no se ajustan los precios de los bienes inmuebles. Se fue José Javier. Se fue José Javier. Sí. Yo creo que sí. Ahí está. Ya. Bueno. Yo creo que sí. Un amigo mío que es broker me dice que 10 a 15% él ve la baja en los precios de los inmuebles. Bueno, tiene que bajar, pero todavía el mercado no lo recibe. Ahorita. No lo recibe como debe recibirlos todavía el mercado. Ya, pero además de eso, los bienes inmuebles estamos de los servicios básicos. Los servicios básicos no se han ajustado. La telefonía celular no se ha ajustado, no se ha ajustado el valor de la libra de carne, no se ha ajustado el valor de la energía eléctrica, no se ha ajustado el precio del agua potable. Ahora, no se ha ajustado el precio del transporte público, peor del privado. ¿Ya? Entonces, mientras no tengas esas cosas que se muevan, no ha bajado el precio del comisariato, del mercado, no ha bajado. Entonces, mientras no tengas esa afectación, no haya el golpe allí, donde te acabo de mencionar, no podemos hablar de una deflación así cierta. Lo que tienes es una caída de precios de los bienes perecibles, que obviamente la gente no va a comprar en estos momentos. Que las viviendas, que los vehículos, o sea, ese tipo de cosas que la gente no sale a comprarlo todos los días. Pero te digo una cosa, recuerda que la inflación es un fenómeno monetario. Y con la total falta de liquidez en el país, probablemente sí veas la depreciación. O sea, yo no veo al cambio del diésel, salvo que lo suban exageradamente, pero 10, 15, 20 centavos no lo veo inflacionario. Yo creo que la tendencia deflacionaria es mucho más fuerte. Bueno, sí puede haber una tendencia. ¿No? A ver, ahí yo creo que podríamos ver una tendencia si es que hay unas dificultades en la producción de todos los productos de la canasta básica que se afectan por el diésel. O sea, si empiezan a subir por subir el diésel, empieza a subir el precio de la cebolla, el precio de la papa, el precio del arroz, ahí se va a sentir y va a ser en un momento crucial porque son prácticamente los principales productos que se están vendiendo en estos momentos. Mira, yo ya alguna vez creo que hicimos el análisis con el tema del transporte público con el economista Arias, ¿no? Y entonces acá yo voy a hacer unas matemáticas bien ligeras también sobre el tema de cuál es el peso del transporte con respecto del despacho completo de una camionada de arroz, por ejemplo. ¿Sabes cuántos sacas entran en un 18 ruedas o 22 ruedas en arroz? Entran 700. Y en un camión de 9 toneladas entran aproximadamente 200. Entonces, ¿tú sabes cuánto rueda con un tanque lleno un camión de estos? El de 22 ruedas, así es. El de 22 ruedas, ya, te rueda 750 u 800 kilómetros con un tanque de 60 galones. Y el camión de 9 toneladas me parece que trae como 40 galones y rueda una cantidad similar de kilómetros. Entonces,
Estamos hablando de 600, 700 kilómetros. Es la distancia como que recorras desde la frontera norte del Ecuador, ¿ya? Hasta la frontera sur. O sea, eso en la práctica nadie lo hace. En la comercialización de una cebolla, de un arroz, de cualquier cosa esta que tú digas. Entonces, cuando tú quieres decir, bueno, vamos hablando de los 60 galones por uno, ¿cuánto que cuesta ahorita el galón? 1,08, me parece. ¿Ya? O sea, a nivel internacional 1,06. No, ahora en el mercado local. En el mercado local. Ah, no lo sé. Sí, 1,08 si no, mi memoria no me falla. Entonces, 1,08 y vamos asumiendo que mañana lo disparemos a $2.50, lo dupliquemos. Entonces pasamos del costo de $60, lo pasamos a $120 en una camioneta. Yo lo manejaba con un máximo de 50 centavos. No creo que el gobierno se atreva a subirlo más. No, por supuesto que no. Estamos en un tema hipotético para ser didáctico la explicación del impacto del precio del combustible sobre el precio final del producto. Y esta afectación sobre el costo del transporte, pues, realmente. Entonces tú dices, ok, pasas de $60 a 120. Ojo, por 700 kilómetros, que no es verdad. Pero sin embargo vamos asumiendo que tienes que gastarte todo un tanque de combustible porque vas y vienes y vamos asumiendo que el camión va lleno y regresa vacío. Y va lleno y regresa vacío, que por supuesto que eso es una eficiencia del diablo, ¿no? Pero vamos asumiendo que eso ocurra. Y entonces tú tienes $60 adicionales que distribuirlos entre 700 sacas. ¿Cuánto es la variación del precio por saca? 10 centavos. Así sale. Ni se diga por libra de cebolla. 10 centavos. Y tú lo divides eso por la cantidad de libras y que son 100 libras. Y entonces, ¿cuánto es? 1 centavo. El precio de la cebolla o del arroz, ¿cuánto debería subir? 1 centavo. Ya, pero ahí viene la onda especulativa, ¿no? Por supuesto. Y quieren aprovechar esto como razón para justificar más por precio, supuesto, ¿no? Claro. Y entonces ahí aparece el que defiende a los pobres y el tractorcito de los pobres y de los pobres. Pero si sabes qué, el comerciante le va a seguir pagando lo mismo por la producción. Director, nos están haciendo señita que nos vamos a la pausa comercial. Regresamos. Bueno, tú grabas, pues, ¿no? Ya, 1 minuto.